La esposa de mi hijo se divorcia de él, y piensa que se quedará con la mitad de sus propiedades, pero mi hijo puso todo a mi nombre y ella se quedó en la calle. No tengo nada a mi nombre, tu plan te salió mal, le dijo mi hijo a su exesposa, luego de que ella le dijera que ya no quería nada con él, que había conocido a alguien mejor, cuando realmente las intenciones de ella desde un inicio eran quedarse con todo. Realmente nunca me llevé bien con Luisa, era grosera y prepotente, y yo, como todas las madres que tenemos un sexto sentido, ya sabía que ella no iba en serio, así que le advertí a mi hijo que tuviera cuidado con esa mujer. Al principio, él se enojaba conmigo por pensar mal de Luisa, sin embargo, un tiempo después, decidió dejarme todas las propiedades, cuentas bancarias y todos sus bienes a mi nombre, luego de sentir comportamientos extraños por parte de Luisa. Lo bueno fue que eso pasó solo con 3 meses de relación entre ellos. Desde el primer día en que mi hijo me habló de Luisa, algo en ella no me cuadraba. No era solo su forma de ser, era la manera en que siempre pedía que él se hiciera cargo de todos los gastos, sin ofrecer ni una pizca de colaboración. Siempre supe que sus intenciones iban más allá de un simple romance. Recuerdo muy bien cómo, durante los primeros meses, mi hijo se encargaba de todo, él pagaba los viajes, las cenas, las vacaciones familiares, mientras Luisa se limitaba a disfrutar sin poner un solo centavo. Esa diferencia me alarmó y confirmó mis sospechas de que su objetivo era otra cosa. La boda de mi hijo fue otro punto de inflexión. Fue él quien, con sacrificio, corrió con todos los gastos, incluso le compró los trajes a sus suegros, ya que Luisa provenía de una familia de pocos recursos. Ese día, mientras todo el mundo celebraba, yo observé en silencio, convencida de que desde el inicio ella iba por algo más que amor. Durante esos primeros meses, mi hijo se mostraba ciego ante las señales. Él se entregaba completamente, ignorando mis advertencias maternales. Yo le decía, hijo, ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, pero él respondía con orgullo, seguro de su elección. No tardaron en aparecer comportamientos extraños. Luisa se mostraba cada vez más interesada en conocer todos los detalles de las finanzas de mi hijo, como si quisiera planear un golpe maestro. Yo, como madre, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que ella preguntaba por cifras y saldos. Recuerdo que en una ocasión, durante una cena familiar, Luisa comentó de forma despectiva sobre la manera en que mi hijo administraba el dinero. Sus palabras, llenas de frialdad, me helaron la sangre. Fue entonces cuando supe que su ambición superaba cualquier sentimiento sincero. Cada gasto, cada salida y cada inversión se volvieron motivo de sospecha. Mi hijo, siempre tan generoso, no se daba cuenta de que estaba siendo manipulado. Yo, en cambio, veía con claridad que su buena fe iba a costarle caro, a menos que tomáramos medidas urgentes. No tardé en convencer a mi hijo de que la única forma de proteger lo que tanto había luchado por conseguir era trasladar todas sus propiedades, cuentas y bienes a mi nombre. Fue una decisión difícil, pero necesaria para evitar que Luisa se quedara con todo. El proceso se realizó de forma casi silenciosa. Entre papeles y firmas, cada activo fue transferido a mi nombre. Yo sabía que esa jugada iba a ser crucial, y mi sexto sentido de madre no me falló. Mi hijo, aunque dolido, entendió que era lo mejor para él. Mientras tanto, Luisa seguía con su actitud desvergonzada. En reuniones y cenas, se mostraba siempre impecable y seductora, pero detrás de esa fachada se escondía una ambición desmedida. Nunca participó en los gastos, siempre confiando en que mi hijo lo haría todo por ella. El tiempo siguió su curso y, a pesar de las evidencias, mi hijo seguía ciego de amor. Pero el destino es implacable, y todo se clarificó cuando, tras 2 años de matrimonio, Luisa decidió pedir el divorcio. Fue un anuncio frío, sin lágrimas ni ruegos, como si todo hubiera sido parte de un plan premeditado. El día del divorcio, mientras Luisa declaraba haber encontrado a alguien mejor, le dijo que se separaría de él y se quedaría con la mitad de los bienes. Mi hijo soltó una carcajada porque ella nunca se imaginó lo que habíamos hecho, él ya tenía todo preparado. Con una serenidad que solo la experiencia de haber sido advertido podía dar, se limitó a decir, no tengo nada a mi nombre, dejando en claro que cada propiedad, cuenta y bien estaba protegido bajo mi nombre. El ambiente se volvió denso y silencioso en el instante en que mi hijo pronunció aquellas palabras. La cara de Luisa se transformó en una máscara de incredulidad y furia desbordada. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando un brillo helado de rabia, y sus labios, antes tan seguros, se curvaron en una mueca de desprecio. En ese preciso momento, el salón se llenó de una tensión casi insoportable.
Sin poder contener su ira, Luisa, con manos temblorosas y una voz que apenas controlaba, lanzó de un empujón violento los platos que descansaban sobre la mesa. El estruendo del vidrio al chocar contra el suelo resonó como el eco de una traición anunciada. Cada trozo roto parecía gritar su desesperación. Entre gritos entrecortados, ella lanzó acusaciones: «No voy a perder estos 2 años de mi vida. Tú me debes la mitad de todo lo que tienes». Su voz se alzó en un clamor desesperado, mientras sus gestos se volvían cada vez más violentos. Luisa se abalanzó, casi en trance, sobre la escena, sus palabras llenas de rencor y una convicción casi fanática, prometiendo que no se quedaría de brazos cruzados. La rabia en su mirada hablaba de planes oscuros y de una ambición que no conocía límites. A pesar de los gritos y la violencia de su reacción, la fría determinación en el rostro de mi hijo no cedió ni un ápice. Él se mantuvo firme, como si cada palabra, cada gesto suyo hubiera sido calculado desde hacía tiempo para este preciso momento. Aquella escena, cargada de un dramatismo que parecía sacado de una tragedia, dejó en claro que Luisa no estaba dispuesta a aceptar su derrota. Con cada palabra que salía de su boca, amenazaba con arrasar con todo a su paso, declarando que, a pesar del divorcio, no permitiría que sus 2 años de amor se desperdiciaran sin obtener algo a cambio. Luisa no iba a permitir que su plan se desmoronara sin luchar. Salió de la casa con pasos apresurados, su cabello suelto agitándose con cada movimiento. No se molestó en disimular su odio. Al cerrar la puerta de un portazo, dejó un eco de furia en la casa. Los días siguientes fueron un infierno. Luisa comenzó una guerra sucia. Difamaciones, amenazas, publicaciones en redes sociales asegurando que mi hijo la había engañado, que era un estafador, que la había utilizado y luego desechado. Su estrategia era clara: si no podía quedarse con la fortuna, al menos intentaría destruir su reputación. Pero no se detuvo ahí. Una noche, alguien rayó el auto de mi hijo con insultos. «Ladrón, desgraciado, me las pagarás», se leía en la pintura destrozada. No tuvimos dudas de quién había sido. Poco después, alguien lanzó piedras contra las ventanas de su departamento. El acoso se intensificó hasta el punto en que mi hijo decidió poner una orden de restricción contra ella. Cuando Luisa fue notificada de la orden, su reacción fue aún más escalofriante. Se presentó en la puerta de mi casa una madrugada lluviosa, golpeando con furia descontrolada. Yo me desperté con el corazón acelerado. Miré por la ventana y ahí estaba ella, empapada, con el maquillaje corrido y una expresión que mezclaba desesperación y odio. «Sal. No voy a permitir que me arruines la vida», gritaba una y otra vez. No abrí la puerta. Me quedé en la oscuridad, observándola mientras su desesperación aumentaba. Finalmente, después de casi 1 hora de gritos y amenazas, se marchó, pero supe que no sería la última vez que intentaría algo. Y no me equivoqué. La última carta de Luisa fue la más ruin de todas. Se presentó en la empresa de mi hijo con un abogado y un falso embarazo. Alegó que estaba esperando un hijo suyo y que, como futura madre de su heredero, tenía derecho a una parte de sus bienes. Mi hijo, en shock, intentó razonar con ella: «No juegues con algo así, Luisa. Esto es demasiado. Tienes 2 opciones: me das lo que me corresponde o me verás en los tribunales», sentenció con una sonrisa cínica. Pero lo que ella no sabía es que mi hijo ya había previsto una movida como esa. Unas semanas antes, había consultado a un abogado sobre posibles artimañas que Luisa podría usar. Así que, con la serenidad que la experiencia le había dado, le respondió: «Perfecto, haremos una prueba de ADN». El pánico cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de recomponerse. Sabía que estaba atrapada. Y como siempre, cuando sus planes fracasaban, su respuesta fue la rabia. Tomó un vaso de agua que tenía cerca y se lo arrojó a la cara antes de salir furiosa del edificio. Luisa no podía aceptar la derrota. Su rabia era incontenible, su orgullo herido, su ambición pisoteada. Sabía que su última carta, el falso embarazo, había fracasado, pero no estaba dispuesta a irse con las manos vacías. Entonces, decidió demandar a mi hijo. La noticia nos llegó una mañana fría. Mi hijo recibió la notificación judicial mientras desayunábamos. Al abrir el sobre y leer su contenido, dejó escapar una carcajada amarga. «Luisa me está demandando», dijo con incredulidad. «¿Por qué?», pregunté, sintiendo como la furia me recorría el cuerpo.
quiere la mitad de mis bienes, respondió él, aún sin poder creerlo. Dice que le corresponde por derecho. Yo respiré hondo. Sabíamos que esto podía pasar, pero no dejaba de sorprenderme hasta donde estaba dispuesta a llegar. No tiene caso, dije con una sonrisa tranquila. Tú no tienes nada a tu nombre. Y así fue. Durante el juicio, Luisa llegó con un aire de superioridad, creyendo que la justicia estaría de su lado. Presentó sus argumentos con dramatismo, derramó lágrimas falsas y pintó a mi hijo como un hombre frío y despiadado que la había despojado de todo después de haberle prometido amor eterno. Su señoría, después de 2 años de matrimonio, me abandonó sin nada. Yo lo apoyé, estuve a su lado y ahora me deja en la calle, dijo con la voz temblorosa, tratando de parecer la víctima. Mi hijo, en cambio, se mantuvo sereno. Su abogado se levantó y presentó las pruebas, documentos que demostraban que él no tenía bienes a su nombre, ni propiedades, ni cuentas bancarias. Su señoría, dijo el abogado con calma, mi representado no posee bienes. Todo lo que la demandante busca no le pertenece a él, por lo cual no hay nada que pueda reclamar. El juez revisó los documentos y asintió con seriedad. Luisa, al darse cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a retorcerse en su asiento. Sus manos se crisparon, su rostro enrojeció. Cada segundo que pasaba le quedaba más claro que su plan había fracasado. Esto es un engaño. Gritó, poniéndose de pie. Él me debe algo. No puede salirse con la suya, señorita, siéntese, ordenó el juez con firmeza. Pero Luisa no lo hizo. En su desesperación, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a hiperventilar. Su plan, su gran estrategia, se había desmoronado frente a sus ojos. Nada de lo que había soñado se haría realidad. No tendría la vida de lujos que esperaba, no se quedaría con las propiedades, no conseguiría vengarse. El juez, sin mostrar la más mínima compasión, dictó la sentencia. Dado que el demandado no posee bienes a su nombre, la demanda queda desestimada. Y entonces, Luisa rompió en llanto. Lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras sollozaba sin control, susurrando entre dientes maldiciones, lamentando su suerte. Luisa se desplomó en su asiento. El murmullo en la sala era ensordecedor. Su abogado la miró con fastidio, como si se diera cuenta de que había desperdiciado su tiempo con ella. Y mi hijo, con la tranquilidad de quien ha ganado una batalla sin siquiera tener que pelear, se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Afuera, Luisa lo alcanzó. Corría tras él, se le lanzó a golpearlo y a maldecirlo, ¡oh desgraciado! Gritó, aferrándose a su brazo. No te saldrás con la tuya. Mi hijo se liberó y la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Desde el primer día, esto no fue amor para ti, Luisa. Solo querías lo que tenía. Y ahora que no puedes tenerlo, te das cuenta de que nunca tuviste nada. Ella cayó de rodillas en la acera. Sus gritos de desesperación se mezclaban con el sonido de la ciudad. Nadie se detenía a ayudarla. Nadie le ofrecía consuelo. Porque, al final, Luisa se había quedado completamente sola. Luisa desapareció por unos días. Pensamos que, finalmente, había aceptado su derrota y que no volvería a cruzarse en nuestro camino. Pero estábamos equivocados. Muy equivocados. Una noche, cuando la calma parecía haber regresado a nuestras vidas, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi hijo, mamá, ella está en el hospital. Intentó, no pudo terminar la frase. Su voz se quebró. Luisa había intentado quitarse la vida. La encontraron en su departamento, inconsciente, con un frasco de pastillas vacío a su lado. Su vecina escuchó un golpe fuerte, al no obtener respuesta cuando llamó a la puerta, decidió entrar a la fuerza y llamar a emergencias. Gracias a eso, lograron salvarla. Mi hijo y yo fuimos al hospital. No porque la quisiéramos de vuelta en nuestras vidas, sino porque, a pesar de todo, no dejaba de ser un ser humano. Y, en el fondo, sabíamos que el fracaso de su plan la había destruido. Cuando llegamos, estaba acostada en una cama, con la mirada perdida en el techo. Su piel estaba pálida, y su cabello, antes siempre impecable, lucía desordenado y sin vida. Nos vio entrar y, por primera vez, no hubo arrogancia ni rabia en sus ojos. Solo vacío. ¿Por qué viniste?, murmuró con voz débil. Mi hijo suspiró y se acercó, porque, a pesar de todo,
no quiero verte así, respondió con sinceridad. Una lágrima rodó por la mejilla de Luisa. Cerró los ojos y apretó los labios. Yo solo quería una vida mejor, susurró. No quería volver a la pobreza, no después de haber probado lo que era tenerlo todo, pero nunca lo tuviste, le dije con suavidad. Porque todo lo que intentaste obtener no era realmente tuyo. Hubo un largo silencio. Luisa asintió con la cabeza y dejó escapar un sollozo ahogado. Por primera vez, parecía haber entendido que su ambición desmedida había sido su peor enemiga. Pasaron los días y Luisa fue dada de alta. Supimos que, después de eso, se mudó a otra ciudad. No volvimos a saber de ella. Ni en redes sociales, ni a través de conocidos. Desapareció por completo. Con el tiempo, mi hijo rehizo su vida. Se convirtió en un hombre más fuerte, más sabio, y aprendió a elegir mejor a las personas a su lado. Y aunque Luisa quedó en el pasado, su historia quedó como una lección imborrable. El amor verdadero no se construye con mentiras ni ambiciones desmedidas. Porque, al final, la avaricia no lleva más que a la soledad absoluta. Actualización 1. Hola, gracias por sus mensajes y comentarios y por estar atentos a esta historia. Han pasado 2 años desde aquel amargo episodio. 2 años en los que mi hijo reconstruyó su vida desde las cenizas de aquella pesadilla. Y créanme, jamás lo había visto tan feliz. Después de todo lo que vivió, se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que alguien lo manipulase. Y cumplió su promesa. El destino, como si quisiera compensarlo por todo el dolor, puso en su camino a una mujer extraordinaria, Valeria. No es solo hermosa, sino una fuerza imparable. Construyó su propio imperio desde cero, sin ayuda de nadie, con inteligencia y determinación. Pero lo más importante es que ama a mi hijo de verdad. No por lo que tiene, no por lo que puede ofrecer, sino por lo que es. Y eso, después de todo lo que pasamos, es lo único que importa. La boda fue un evento digno de una película. Un viñedo exclusivo, flores por doquier y un cielo despejado como si el universo mismo estuviera bendiciendo su unión. No voy a darles detalles innecesarios, solo diré esto: cuando mi hijo la vio caminar hacia él, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, supe que esta vez era diferente. Que esta vez, su amor era real. Después de la boda, mi hijo y Valeria tomaron una decisión audaz: dejarlo todo atrás y mudarse a Dubái. Un lugar donde podían empezar de cero, sin sombras del pasado acechando. Allí, mi hijo expandió su empresa hasta convertirla en una de las más influyentes del sector tecnológico. Creó una serie de innovaciones en inteligencia artificial que revolucionaron la industria, atrayendo inversores de todo el mundo. Su nombre apareció en portadas de revistas, fue invitado a conferencias globales y su visión comenzó a moldear el futuro de la tecnología. No solo era exitoso, sino respetado. Valeria, por su parte, llevó su negocio a un nivel que jamás imaginó. Su empresa de moda de lujo, con un enfoque en la sostenibilidad, se convirtió en una de las marcas más codiciadas entre las élites. Sus diseños eran usados por celebridades, su empresa figuraba entre las más innovadoras y su influencia en la industria de la moda la consolidó como un ícono de poder. Pero lo más impresionante de todo es que, a pesar de su éxito, nunca dejó de ser esa mujer sencilla y amorosa que se enamoró de mi hijo por lo que era y no por lo que tenía. Dubái se convirtió en su hogar y en el escenario de su crecimiento. Vivían en un penthouse con una vista panorámica del Burj Khalifa, pero lo que más les importaba no era la opulencia, sino la tranquilidad y felicidad que habían construido juntos. A pesar de sus agendas ocupadas, siempre encontraban tiempo para ellos, para viajar, para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y no solo eso, ambos se dedicaron a causas benéficas, invirtiendo en programas educativos para niños en situación vulnerable y creando iniciativas para empoderar a jóvenes emprendedores. Pero lo más importante de todo no fue el dinero, ni el éxito, ni la vida de lujos. Lo verdaderamente significativo llegó 6 meses atrás, con el nacimiento de su primer hijo. Un pequeño que lleva su nombre y que, con su sola existencia, nos recuerda que el amor auténtico siempre encuentra la forma de prevalecer. Desde el momento en que sostuvieron a su hijo en brazos, supe que su vida había alcanzado su mayor propósito. Ya no se trataba solo de logros o ambiciones, sino de familia. Ver a mi hijo convertirse en padre fue la prueba definitiva de cuánto había cambiado. El hombre que una vez sufrió por una traición ahora tenía en sus brazos la mayor bendición de todas.
La felicidad genuina, aquella que no se mide en riquezas, sino en momentos y en amor. De Luisa no volvimos a saber nada. Desapareció por completo, como un mal sueño que se desvanece con el amanecer. Y quizá, en algún rincón del mundo, sigue buscando lo que nunca pudo conseguir. Pero eso ya no nos concierne. Hoy, mi hijo tiene todo lo que alguna vez soñó. Un hogar lleno de amor, una familia que lo apoya y un futuro brillante. Y aunque el pasado dejó cicatrices, aprendió a convertirlas en lecciones en lugar de cargas. Porque al final, el amor real siempre gana. Y esta historia, después de todo, tuvo el final feliz que tanto merecíamos.